¿Están viendo ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Ya vimos cuál era el modelo de una celda. Era una fuente de corriente. Recuerden que la fuente de corriente tiene impedancia infinita. Un diodo, una resistencia en paralelo que es bastante grande, que es muy grande, y una resistencia serie que es muy pequeña. Ese es el modelo de las celdas. Bien, decíamos que el diodo empezaba a conducir cuando su tensión de ánodo, que era este extremo del ánodo, era mayor que el cátodo y al menos necesitaba unos 0,5, 0,6 volt de diferencia de tensión para que la corriente circulara. También habíamos dicho que los paneles están conformados por celdas en serie. ¿Por qué? Porque me conviene aumentar la tensión de los paneles y no la corriente. No me conviene trabajar con corrientes bajas. ¿Por qué? Porque transportar la energía siempre conviene corrientes bajas porque tengo menos caída de tensión y los cables son más finos. Económicamente es mucho más beneficioso. Entonces, si nosotros suponemos que esto que tenemos aquí son celdas y las conectamos en serie, tenemos que son fuentes de corriente conectadas en serie. Si son fuentes de corriente, tengo menos acá, más acá, menos acá, más acá, van sumando los voltajes. Entonces, el panel tendrá acá el negativo y acá el positivo, y la tensión será la suma de las tensiones que me proporcionen las celdas. Bien, vamos a suponer en primera instancia que tenemos una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado. Podría haber sido, en vez de 1000, podría haber sido 500, pero están todas igualmente afectadas por la misma radiación, todas a la misma radiación. Están al Sol y tienen 1000 vatios por metro cuadrado. Generan, por lo tanto, esta fuente de corriente genera una tensión proporcional a la radiación. ¿Cómo va a ser el circuito? La corriente entra por acá, pasa por la fuente de corriente, sale de la celda, ingresa a la otra celda que está conectada en serie, y supóngase, a mí me gusta trabajar con números, supóngase que la corriente es de 5 amperes. Entonces, vienen los 5 amperes por acá, vienen por acá, esta también genera 5, sigue por acá, esta genera 5, todas generan la misma corriente, vienen por acá, sale por acá y van a la carga. Perfecto, acá, hasta acá está todo bien. Y todas las celdas, ahí dice célula porque es español, los españoles le llaman célula, están todas y con la misma radiación. Bueno, no hay problema y tenemos, acuérdense, menos, más, porque son fuentes, ¿está bien? De corriente. Menos acá, más acá. Bien. Ahora supongamos que se rompió una celda o que lo oscurecí completamente, la tapé. Le puse un paño negro encima, la tapé completamente. Entonces, fíjense que esta celda tiene una radiación de 0 vatios y todas las otras reciben 1000 vatios. Las mismas celdas de recién. ¿Qué decíamos? A 1000 vatios generaban 5 amperes. Supóngase por un momento que no pasaba nada. ¿Qué hace? Esos 5 amperes vienen por acá, salen de esta celda, vienen por acá, pasan por esta, salen de esta celda. Cuando llega acá, no puede pasar esos 5 amperes por acá, porque esta celda está totalmente oscura, no hay radiación, no genera corriente. Y la corriente, estos 5 amperes que venían por acá, no pueden pasar por acá. ¿Por qué? ¿Qué impedancia tiene la fuente de corriente? Infinita.
Y por lo tanto, si no genera corriente, no puede pasar por acá. Perfecto, no puedo pasar por acá. ¿Por acá puedo pasar? No. Acuérdense que el diodo no es capaz de conducir en este sentido. Entonces, ¿qué hace? Va a tratar de pasar por la resistencia shunt, que la resistencia shunt tiene un valor alto. No solo es alto. ¿Qué habíamos dicho hace un rato? ¿Cómo eran? Teníamos menos, más, menos, más. Ahora, cuando entra acá, si la corriente pasa por acá, tengo más acá y menos acá. Ya no es menos más, es más menos. Esta celda ahora trabaja como una carga para el sistema. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Ahora trabaja como una carga, no es una fuente de corriente, es una carga, es una resistencia shunt que yo apliqué al panel o a esas 5 celdas en serie. Ahora hay 4 celdas que tienen una carga que es enorme. Si es enorme, no van a ser capaces de pasar corriente por acá. Esas 5 amperes no pueden pasar por acá. ¿Está bien? ¿Por qué no pueden pasar? A ver, no, vamos más atrás. Porque es una resistencia alta, ¿está bien? Entonces, esta celda, esas celdas que estaban ahí, ahora ven una resistencia muy alta, entonces su corriente se cayó. ¿Por qué? Porque la celda que está totalmente sombreada es una resistencia alta, es una impedancia alta, entonces la corriente es prácticamente cero. ¿Qué pasó? Solamente lo que pasó es que se rompió esta celda o la sombreé completamente. Es muy raro sombrear completamente una celda. ¿Está bien? Pero ya, ¿qué pasó? Se interrumpió el paso de corriente. Una sola celda. Y voy a la fotito del panel. Una sola celda de estas 36, que yo la tape por completo, hace que el panel completo deje de funcionar. Y es una sombra parcial. Solo sombreé una sola celda. ¿Está bien? Bueno, en este caso la sombreé completamente. La corriente cayó a cero. A cero. Por más que esta haya sido capaz de entregar esos 5 amperes, esta también, con que una no sea capaz de entregar nada de corriente, me interrumpió toda la cadena y el panel dejó de funcionar y el sistema, por lo tanto, dejó de funcionar, siempre y cuando haya tenido el sistema un solo panel. Bien. Entonces, esta celda actúa como una carga y no solo actúa como una carga, sino que sufre un calentamiento esa celda. Hay que tener mucho cuidado con las sombras parciales porque pueden llegar con el tiempo a dañar la celda porque sufre calentamiento, está disipando potencia, ¿está bien? A través de la resistencia shunt. Bien, supongamos ahora que no cayó a cero, se sombreó porque, qué sé yo, una rama de un árbol hizo sombra sobre la celda y tenemos que todas estas celdas reciben 1000 de radiación y esta 500. Y supónganse que las que reciben 1000 son capaces de generar 4 amperes. Si esta recibe la mitad de radiación, nosotros sabemos que la corriente va a bajar a la mitad. O sea que esta genera 2. Entonces, ¿cómo va a ser? Supongamos que los 4 amperes, vienen los 4 amperes, vienen los 4 amperes, pasan por acá, esta también 4 amperes, pasa. Llega acá, solo pasan 2. La otra intenta pasar por acá y no puede. Por lo tanto, estas solamente van a poder aportar 2 amperes al circuito. Todas las celdas aportan 2 amperes. El resto, ¿qué hace? Queda dando vuelta por el diodo. Los otros 2 amperes, esta genera 4. Bueno, salen 2 y los otros 2 quedan acá en el diodo.
porque acuérdense que tengo más acá, menos acá. ¿Está bien? Está polarizado directo. Queda acá. Entonces, esta sombra, esta celda que está sombreada, es la que me determina la capacidad de generar de todo el panel. Una sola celda a la que yo sombré me determina la generación de todas las otras celdas que están en serie. Por eso es importante el tema de estudiar el efecto de sombras parciales en los sistemas. O sea, ¿qué quiero decir? Uno dice, bueno, yo estudio el lugar donde voy a entablar mi instalación. Digo, bueno, la radiación es muy buena, lo voy a poner en el techo, pero resulta que lo pongo en un techo de planta baja y tengo una planta alta y la planta alta en algún momento del día sombrea a los paneles. Voy a perder producción. Entonces, si no tengo en cuenta eso, tengo que tratar de evitarlo, pero si no puedo evitarlo, tengo que tenerlo en cuenta en que no va a producir lo que podría producir si no hubieran las sombras parciales. Otro ejemplo, no tengo espacio para poner un panel al lado del otro. Entonces pongo un panel y otro panel lo pongo al frente. Cuando el sol está inclinado, puede ser que un panel le esté haciendo sombra al que está atrás. Entonces tengo que cuidar la distancia a la que voy a poner un panel respecto del otro para evitar las sombras. Y si no la puedo evitar, tengo que tener muy en claro de que voy a producir menos energía de la capacidad instalada que tengo. Entonces, el tema de sombras es muy importante. Hay que tenerlo muy en cuenta, hay que ver a dónde se instala. ¿Está bien? Más si uno lo quiere instalar en la casa. Supónganse que dentro de 10 años conviene venderle energía a EPEC. Digo, bueno, lo voy a instalar. Tengo casas al lado, tengo árboles al lado, no siempre lo voy a poder orientar en la forma correcta. O sea, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque cuando yo sumo la cantidad de paneles digo, yo puedo producir tanto, pero no siempre vas a ser capaz de producirlo, o al menos durante una parte del día vas a producir menos de lo que podrías. Hay que tenerlo muy en cuenta. El tema de las sombras parciales es muy importante, entonces, tenerlo en cuenta. Entonces, acá básicamente lo que dice que lo único que voy a poder sacar va a ser 2 amperes mientras esté sombreado. Vamos a hacer experiencias, espero, en los próximos 15 días, a lo mejor la semana que viene, donde vamos a poner paneles y le vamos a acercar la mano, nos vamos a poner al frente y vamos a poner un amperímetro, vamos a medir la corriente y vamos a ver qué pasa cuando sombreo una sola celda, le vamos a poner un cartón encima, van a hacer las experiencias que ustedes quieran para que vean eso. La verdad que por ahí desilusiona decir, si voy a tener todos estos problemas con los paneles, es muy complicado. Porque volvemos a lo que uno de ustedes me dijo hace un rato, cuando yo mostraba la central fotovoltaica de la cumbre, limpiar los paneles, porque la suciedad también, obviamente, hace que se me ensució más una celda que otra, me afectó a todo el panel. Bueno, tengo que tener mucho cuidado con eso. Hay algunas soluciones que no solucionan completamente todo, pero sí, por lo menos, permite apaciguar el efecto de las sombras, que es lo que vamos a ver ahora. Básicamente, bueno, acá hago un ejemplo medio burdo, pero es cierto. Yo, por lo menos en mi casa, no sé en la de ustedes, tengo palomas por todos lados. Si yo pongo paneles, se me asienta una paloma y me ensucia una celda,
si no tengo en cuenta eso y subo a diario o semanalmente a limpiarlo, estoy produciendo menos de lo que debería, pero mucho menos. ¿Está bien? Entonces, eso puede afectar y hacer que un panel o parte del sistema o todo el sistema deje de funcionar. ¿Cómo lo puedo solucionar? Con lo que se denomina diodo de paso. Es una solución parcial. ¿Qué quiere decir? No es que elimino la sombra, pero sí evito que me afecte a todo el panel. ¿Cómo lo logra? A través de lo que se denomina diodos de paso. Por eso insistí con el tema de diodos. Supóngase que estos círculos son dos celdas. Tenemos 16 celdas en serie. ¿Está bien? Tenemos el menos acá, el más acá. Y fíjense, cada 4 celdas pongo un diodo. ¿Está bien? Tengo menos, menos, más, menos, más, menos, más. Está polarizado inverso, porque el ánodo está a mayor tensión que el cátodo. O sea, es como si no estuvieran los diodos. Al menos por este instante. Todavía no vimos qué pasa cuando hay sombra. Cada 4 celdas pongo un diodo. Entonces pongo acá, otro acá, tengo 16 celdas. Bien. Si todo está bien, si no está sombreado como está dibujado acá, los diodos están polarizados inverso, es como un circuito abierto, como si no estuvieran. Entonces, lo que produce una, producen todas. Toda la misma radiación, ningún problema. Supongamos que se sombrean estas 4, o al menos una de ellas 4. Una sola nomás. ¿Qué va a pasar? Supóngase que está sombreada total. Ya no va a generar más. Entonces me va a cortar la cadena. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué decíamos? Teníamos menos, más. Eran fuentes de corriente. Menos acá, más acá. Menos acá, más acá. Eran todas fuentes de corriente. Cuando estas se sombrean, actúan como carga. ¿Recuerdan que actuaba como carga? Vuelvo acá. Se ponía más acá, menos acá. ¿Está bien? Estas eran menos, más. Y esta ahora va a ser más, menos, porque esta está sombreada. Entonces, lo que pasa es que esta se pone ahora, en vez de ser menos, más, se pone más, menos. Si se pone más acá y menos acá, ¿qué pasa con este diodo? Queda polarizado directo. Entonces, ahora la corriente viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y como este diodo está polarizado directo, pasa por acá y se va por acá. Me salteó estas celdas sombreadas. Las salteó completamente. ¿Qué perdí? Perdí tensión. ¿Está bien? Porque ahora están trabajando nada más que 12 celdas, pero por lo menos estoy aprovechando 12 celdas que si no tuvieran los diodos, se me sombrea una sola de cualquiera y las 16 celdas dejaron de funcionar. Si no se entiende, explico de nuevo. ¿Se entiende? ¿Están ahí todavía o Sí, se se puede? entendió, profe, se entendió. Bueno, ¿se Es una entendió? manera de Bueno, no perder todas las celdas, aunque en vez de funcionar cuatro grupos van a funcionar tres, pero te claro, conviene porque si no perdés las exacto. cuatro. Exacto, voy a tener menos tensión, por lo tanto voy a menos potencia. Tengo 4 celdas menos generando, pero al menos 2/3 de la potencia la puedo derivar hacia la carga, que mientras no estuvieran los diodos de paso, se anularía por completo el panel, por ejemplo, en el caso de las 36 celdas. ¿Y por qué no se pone un No. diodo por Bien, cada celda? ¿Por buena cuestiones de pregunta. costo? Buena pregunta. Porque sería totalmente antieconómico, ¿está bien? Y desde el punto de vista de la fabricación.
Sería totalmente antieconómico. ¿Está bien? Sí. Esa es la razón principal. Bien. El tema económico. Y fundamentalmente, y el otro tema es que ustedes recuerden que esta celda no necesariamente tiene 0,6 volt. ¿Está bien? Y yo necesito para polarizar un diodo 0,6. Sí, por ahí no llegas a cumplir con esa Claro, tensión con una sola. exacto. A lo mejor está trabajando en un punto. Acuérdense la celda, ¿cómo era? La celda, lo tenemos más acá. Fíjense, la celda en circuito abierto me da 0,6. Pero si está trabajando acá, no va a ser capaz de dar la tensión suficiente para polarizar el diodo de paso. Por eso lo puse cada 4. En realidad, ni siquiera se pone cada 4. Y ustedes lo van a poder visualizar cuando hagamos las prácticas. Este es uno que tengo en el laboratorio. Este tiene 2 diodos de paso que está conectado entre este y este. O sea, son 36 celdas, toma 18 celdas y ponen un diodo de paso. Y el otro diodo de paso en las otras 18. Si yo sombreo esto, me actúa el diodo de paso y me saltea 18 celdas. O sea, solo trabaja medio panel. ¿Se entiende? Porque tengo nada más que 2 diodos de paso. Sombreo uno, se activó un diodo de paso, listo. Me cortocircuitó la mitad del panel. Trabaja nada más que medio panel. Eso lo van a poder comprobar. Lo van a poder comprobar. ¿En qué sentido? Supóngase que yo sombreo esto. ¿Qué va a pasar? Van a trabajar solamente estas 18 celdas, medio panel. Ahora, si yo sombreo esta y esta, también, no importa. Sombreame todas estas. No importa, total, ya con que me sombrees una, ya todo esto quedó desactivado. Ahora, si yo sombreo esta y esta, maté todo el panel. ¿Está claro? Sí, se entiende. Porque sombré al de un diodo de paso y al del otro. O sea, directamente ahí sí anulé todo el panel. Pero bueno, tengo que saber que si la sombra, por ejemplo, entra de este lado y me sombrea estos 4, lo maté al panel. Bueno, lo pongo parado al panel, de tal manera que sombre solamente esta línea. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Cómo podría ser una estrategia? Si la sombra me cubre estos 4, maté a todo el panel. ¿Está claro? Claro. Sí, lo Bien. rotás, lo pones 90 grados, lo pones Y vertical, lo entonces. pongo a 90 grados y solamente una fila, listo, maté esta mitad. Pero esta Sí, mitad sigue funcionando. claro. Entonces, Sin hay una toda restauración. una estrategia, hay que ver a dónde lo pongo. Yo la sombra no puedo decirle vení de tal lado. Viene del lado que viene. Bueno, entonces tengo que ver cómo hago para evitar el daño menor. El daño menor sería que me trabaje medio panel y no que me haga pedazo todo el panel. Me haga pedazo en el sentido de que deja de funcionar. Pero es todo muy interesante el tema de sombras. Bueno, con los diodos de paso se logran. Ahora, ¿todos los paneles tienen diodo de paso? No. Ese que tengo yo es el único en el laboratorio que tiene diodo de paso. Los otros no lo tienen. ¿Por qué? Porque este es de 85 vatios. Los de 150 vatios no lo tienen porque tienen que poner diodos de mucha potencia. Que tiene, los de 150 obviamente generan más corriente. En vez de 4 o 5 como genera este, están generando 8 o 9 amperes. Bueno, tienen que poner diodos de encapsulado metálico que son más caros, etcétera, etcétera. Y a su vez, en caso de poner diodos, lo utilizan cuando hacen centrales. En las centrales fotovoltaicas donde generan, si me sombrean,
me sombrea, supóngase que tengo 70 paneles en serie. Se me sombreó un panel y maté a los 70 que tengo, a los otros 69. Bueno, lo que hacen es poner un diodo de paso por cada panel. ¿Me entienden? Entonces, bueno, anulo un panel, me siguen andando los otros 69. ¿Está bien? Sombreo dos paneles, bueno, actuarán dos diodos de paso. O sea, ponen un diodo de paso entre este punto y este punto para todo el panel. ¿Me entienden? Pero esa es la forma de poder evitar que la sombra aborte todo el sistema. Esto es lo que les decía. Fíjense, estos son 18 celdas en serie. ¿Está bien? Es el panel que tengo yo, que les mostré recién. Y pongo un diodo de paso. Y otras 18, otro diodo de paso. Si yo sombreo uno solo de estos, ¿está bien? Ahora actúa como carga. Entonces se pone más acá, menos acá. Me actúa este diodo. Entonces la corriente viene por acá, pasa por acá y después pasa por estas celdas. ¿Está bien? Y van a la carga. Y utilizo medio panel. Bueno, si me sirve medio panel, bienvenido sea. Esa es la manera de evitar apaciguar el efecto de las sombras. Dos paneles conectados en serie. Fíjense, el positivo, si lo conecto al negativo del otro, salgo del positivo del otro y voy a la carga. Carga capacitiva, ¿por qué? Porque yo quiero dibujar la curva. Va a largar de cero de resistencia a infinita. Es lo que habíamos visto antes. Cuando está descargado, cero, cortocircuito. Cuando se carga completamente, circuito abierto. Y el negativo del otro panel acá. Bien. Perdón, disculpe. Tres escenarios. El primer escenario. Panel 1, 1000 vatios por metro cuadrado. Panel 2, 1000 vatios por metro cuadrado. Perfecto, están en serie. Si me da 5 amperes cada panel, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la curva? Va a ser una curva que larga de 5 amperes de corriente de cortocircuito. ¿Y a qué tensión va a llegar? Les pregunto a ustedes. 1,2. ¿No, no? Ah, no. ¿Cuántas celdas tengo? Eran 36 cada panel. Son 36 por 0,7 por 2. Claro, exacto. 36 por 0,65, ponerle por 2. Va a llegar, en vez de a 22, 23 volt, va a llegar a 46, al doble de tensión. Acuérdense que cuando pongo en serie, si era el panel que yo les mostré recién, el fabricante me decía que la tensión del circuito abierto era 22. Bueno, si pongo 2 en serie, se va a ir a 44. ¿Está bien? Y la tensión de cortocircuito va a ser de 5. Entonces va a largar de 5 amperes de corriente de cortocircuito y va a llegar a 44. Perfecto, ningún problema. Los dos están a 1000 de radiación. Veamos lo siguiente. Panel 1 sigue con 1000. Apareció una nube y bajó la radiación a 300. ¿Tiene diodos? No tiene. ¿Qué va a pasar? Y le condicionan los dos paneles a los 30 vatios por metro cuadrado. Claro, a los 300 vatios por metro cuadrado. Supóngase, si eran 5 amperes, va a ser me va a caer la corriente al 30%. ¿Está bien? De 1000 a 300 cayó al 30% la radiación, la corriente cayó al 30%. Entonces, si yo dibujo la curva, ¿cómo va a ser? Va a salir de una corriente, en vez de ser de 5 amperes, va a ser el 30% de 5 amperes y va a llegar a 44. ¿Está bien? Entonces, el panel 1 es el que me va a delimitar a cuánto llega.
¿Qué pasa si ahora ocurre lo mismo, pero tengo diodos? ¿Cómo va a ser? Pongo diodos de paso. ¿Alguien se anima a esbozar algo? Porque los diodos de paso me funcionaban, me trataban de solucionar el tema de las sombras parciales. Bueno, tengo una sombra parcial ahora, que antes no lo solucionaba porque quedaba limitado a esta corriente, a un 30% de la corriente máxima que era capaz de dar, y ahora si pongo los diodos, ¿qué va a pasar? Si la tensión alcanza a polarizar el diodo, perderías un panel, ¿o no? Pierdo un Por, panel, ¿durante cuánto tiempo? Fíjense, no es tan fácil, ¿está bien? Pero algo de eso algo de lo que decís es cierto. Primera experiencia, acá la pongo, 1000. Dijimos, bueno, era 8 amperes. ¿Está bien? Es un panel que es capaz de dar a 1000 vatios por metro cuadrado, 8,2 amperes. Listo. Esta es la forma y se va a 44 en vez de a 22. ¿Está bien? Porque están en serie. Es la curva 1. Eso está todo bien. El escenario 2 no tiene diodos. La corriente cayó a un tercio. En vez de 8,2 me va a dar 2, y algo. ¿Está bien? 2,5, póngale. 2,6. Hace esto. Hace esto y llega, debería llegar también al 44. Es un problema de modelo cuando simula. Es un problema de modelo, pero debería llegar a la misma tensión. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el tercero? Empieza el capacitor descargado. Tengo un cortocircuito. Tengo un panel en 300. Este panel de 300, si tiene un diodo, el diodo lo saltea. ¿Está claro? Es como si no estuviera. Trabaja un solo panel. Ese solo panel es capaz de darme una corriente de 8. El capacitor se va cargando, entonces la tensión va subiendo. Es como que trabaja un solo panel. Empieza a caer el panel. Tendería a caer a 22, porque el panel es de 22. El otro no existe. No existe hasta cuándo. Hasta que la corriente iguala, la corriente del panel iguala la corriente que es capaz de dar este. Cuando se igualaron esas corrientes, ahora dice, sí, bueno, ahora trabajemos juntos. ¿Está bien? Porque los dos somos capaces de dar esa misma corriente. Entonces ahora el diodo deja de funcionar y empiezan a trabajar los dos. Entonces me hace esto, trabaja un solo panel. Cuando la corriente llega a la que es capaz de entregar este, empiezan a trabajar los dos y se va por acá. Y me hace esto. Tengo una curva compuesta. Díganme si no entendieron. O sea, que se unen las potencias, profe, o algo así. ¿Cómo? O sea, que se unen las potencias, profe, por lo que una tiene sombra y la otra no. Claro, ahora voy a tener dos picos de potencia. Si yo dibujo, porque cuando yo dibujaba la curva de potencia salía de cero, se iba para arriba y después bajaba. El de este, también. Ahora, el de este, tengo dos curvas de potencia. Fíjense si yo dibujo las potencias. Este es el escenario 1, este es el escenario 2, son curvas simples, y el escenario 3 es una curva compuesta. Tengo este pico y este pico. ¿En dónde me conviene trabajar? El regulador debería elegir trabajar acá. ¿Está bien? Porque este pico es más grande que este. Entonces, para extraer la máxima potencia
en las condiciones de radiación y con sombra, me conviene trabajar acá. Si este en vez de 300 fuera 500, podría suceder que este pico sea más grande que este. Entonces el regulador debería saber que tiene que trabajar acá. Hay un montón de algoritmos en donde el regulador es capaz de detectar cuáles de estos picos es el pico máximo. ¿Pero se entiende por qué son dos picos? Si no se entiende, yo explico de nuevo porque ya estamos terminando. Entonces, me es interesante que ustedes entiendan esto. Sí, en cierta manera ayuda, profe, porque digamos con el caso 2 tendríamos que trabajar a esa tensión y a esa corriente. En cambio, pues con el diodo de paso, pues ayuda un poco a que Claro, se regule. esa es una muy buena conclusión. Fíjense que en el escenario 2, sin diodos, no me queda otra que trabajar acá. En el escenario 3, me da la posibilidad de trabajar acá. ¿Está bien? Que es mayor. ¿Está bien? Pero también depende de si esto vale 300, vale 500, vale 700, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero lo que logro es que no se me anule todo el sistema. Bien. Si entendieron, van a tener un trabajito práctico, es muy sencillo, es para que jueguen, no hay problema, me llaman, me consultan. Yo les voy a pasar mi número de teléfono, me mandan un WhatsApp, no tengo problema de hacer consultas grupales o individuales y en el momento que sean, me mandan un WhatsApp, me dicen, profe, ¿cuándo se puede conectar? Si yo estoy acá en casa y en ese momento tengo tiempo libre, ahí le mando directamente en forma personal, nos juntamos y lo vemos. No tengo horario de consulta. Me han llamado sábados, ¿está bien? Bueno, si no he estado en casa, le digo, espera que llegue a casa, qué sé yo, no tengo problema. Estoy a disposición. La virtualidad es complicada, entonces yo trato de facilitarle la labor a ustedes, ¿está bien? Porque los números en realidad que han tirado la universidad con respecto al rendimiento académico no son de los mejores, a todos nos ha ido mal. Bueno, no pongo horario de consulta, me llaman y me avisan. El trabajo práctico, ¿qué consiste? Este es el panel, que es el mismo que tenían siempre. Yo ya se los voy a mandar ahí por WhatsApp al grupo. Gráfica de la figura 1, muy sencillo. Determinar qué configuración he adoptado. ¿Está bien? Y dibujar la curva de tensión versus potencia en la carga. A ver, les muestro el 1, solamente como, fíjense, la tensión de vacío es 22, más o menos. La corriente es 6,8. Bueno, si yo miro, fíjense, ¿cuánto es la corriente de cortocircuito? 5,15. ¿Está bien? Y la tensión del circuito abierto es 22. Bueno, si la corriente es de 6, y pico, quiere decir que tengo dos paneles, porque con uno solo no voy a obtener eso. Tengo dos paneles. ¿Cómo están conectados esos paneles? Si la tensión sigue siendo 22, están conectados en paralelo. Porque si estuvieran en serie, se iría a 44 esta curva. ¿Está bien? Y a su vez, fíjense que la corriente es mayor de la que es capaz de darme uno, por lo tanto, son dos en paralelo, que me están entregando una corriente, supóngase mitad cada uno. Entonces, ¿qué me tienen que decir? Determinar cuál es la configuración adoptada, que sería dos en paralelo con una radiación de ¿cuánto? Bueno, a ver, si me da, cada uno me da la mitad de corriente, uno me da 3, y algo y el otro 3, y algo, quiere decir que la radiación
no es de 1000, porque si fuera de 1000, cada uno me daría 5,15. ¿Está claro? Entonces, bueno, básicamente eso. Que sepan decir, bueno, están en paralelo, cada uno una radiación de tanto, me aporta tanta corriente, chao. Y después dibujar la curva de tensión versus potencia. Básicamente es decir, a 5 volt tengo tanta corriente, a 10 volt tanta corriente, me dibujan 4 o 5, me va a dar una curva. Lo pueden hacer en Excel, si quieren, y me dibujan la curva. Es fácil, es una curva simple. El 2. En el 2 yo le doy la configuración. Son dos en serie, pero uno tiene una radiación de 500 vatios y el otro de 1000 vatios. ¿Quién va a mandar? Y ahí que no tiene diodo, te queda todo condicionado por el de 500. Exacto. Ahí no tiene diodo. Ahí no hay diodo. Entonces me tiene que dibujar la curva tensión versus corriente y tensión versus potencia para la carga, para esa radiación. Si la radiación es de 500, la corriente de cortocircuito, en vez de ser de 5, y algo, como decía acá, será la mitad. ¿Está bien? Bueno, dibujan. ¿Está bien? Así de fácil. Tercero, les doy el gráfico de potencia ahora. Fíjense que llega a 44. Quiere decir que están en serie los paneles. Pero hay uno con mayor radiación que otro. Bueno, deberán determinar, dibujar la gráfica de tensión versus corriente y el diagrama de conexión de los paneles. Obviamente que en este caso tienen diodo, ¿no? Si no, no ocurriría eso. Ese es el tercero. Es rápido. ¿Está bien? Lo charlan en grupo, no tengo problema, pero yo para que no se olviden. Y este es el cuarto. Ahora acá son tres paneles, claramente, ¿no? Fíjense que la tensión llega a 66. Son 3 paneles y sombreados distintos. Me tendrían que decir cuál es la radiación de cada uno. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, si yo tengo la potencia y tengo la tensión, puedo sacar la corriente para este punto. Tendría que poder dibujar la corriente de tensión. Entonces, tensión versus corriente versus tensión me tienen que dibujar. Si acá le estoy dando la de tensión versus potencia. ¿Está bien? Me equivoqué acá. Digo dibujar la gráfica tensión versus potencia y en realidad se la estoy dando yo. ¿Está bien? Tienen que dibujar la otra. Corriente versus tensión. Y decirme el diagrama. No es complicado. ¿Está bien? Por último, diodo de bloqueo. Y nos vamos. Yo puedo tener una combinación de diodos de paneles en serie y paneles en paralelo. ¿Está bien? Esto es un string que se llama string o cadena de paneles que están conectados en serie y a su vez están conectados en paralelo con otras cadenas. Eso puede ocurrir porque con esto logro una determinada tensión, no quiero pasar de mucha más tensión porque no puedo, porque el regulador no se lo banca, porque el fabricante de paneles me dice que no lo pongan en cadenas de más de tanta tensión, entonces tengo un límite para poner en serie. Si quiero aumentar mi producción, tengo que poner otro en paralelo, no me queda otra. Si este se sombrea más que este, para que no haya corriente de acá para allá, lo que se pone son diodos que no permiten circulación de corriente en este sentido. A esto se denomina diodo de bloqueo. Acuérdense que los diodos de paso se ponían en paralelo con los paneles. ¿Está bien? Estos son diodos de bloqueo. También existen los diodos de bloqueo. Se los menciono. Me interesa más que sepan el tema de los diodos de paso. Los diodos de bloqueo también es para solucionar el tema de sombras, ¿no? Porque si por acá pasa menos
este genera menos corriente que este, es porque este está más sombreado. Entonces, para que la corriente vaya para la carga y no intente ir para este lado, se ponen estos diodos. Por último, un trabajito que hice alguna vez es poner combinaciones de cadenas de paneles con diodos de paso y diodos de bloqueo. Y le hice avanzar sombras. Una sombra, por ejemplo, vertical, o que viniera de acá, o que viniera de acá, una que sea homogénea, otra que no sea homogénea, pero, por ejemplo, las nubes no son homogéneas, pero que bajara así, o otra que no sea homogénea y bajara así. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Me va a sombrear más esta, mientras que este va a ser al revés. Me va a sombrear esta cadena más que esta. Bueno, hice todo un estudio, ¿está bien? Con simulador, y fíjense, de acuerdo cómo avanzaran las sombras, cómo me daba el perfil de las curvas de corriente versus tensión y la de potencia versus tensión. Fíjense lo que son. Esto para avance vertical y esto para avance horizontal. Fíjense que son diferentes los perfiles. ¿Está bien? ¿Esto para qué sirve? Para saber cómo pongo la cadena, porque yo no le puedo decir a la sombra vení de aquel lado o vení de este. La sombra viene. Por ejemplo, las tormentas vienen del sur. Bueno, pero sí lo que puedo hacer es esto, en vez de ponerlo así, ponerlo acostado, de tal manera de que avance, en vez de sobre la cadena, que avance sobre los primeros paneles de cada cadena. ¿Me entienden? De esa manera, a poder hacer un estudio de qué es lo que a mí me conviene. Bueno, también inclinada. ¿Qué pasa si viene inclinada? Si viene horizontal, vertical, lo puedo poner de una forma o de otra. Bueno, tomé un montón de perfiles. Fíjense, por ejemplo, el inclinado. Esto se lo menciono yo como trabajos que se hacen, porque hay mucho sobre el tema de sombras. Mucho. Es importante el tema de sombras en los sistemas fotovoltaicos. Con eso concluí. ¿Qué es lo que va a faltar en la próxima clase? Es lo que yo les decía. Si yo pongo una batería directamente conectada a un panel, ¿a dónde se va a posicionar? ¿Y cuánto es la tensión de la batería? ¿12 volt? Bueno, el panel, ¿a dónde se posicionó? En 12 volt. Bueno, ¿qué pasó si se posiciona en 12 volt? No estoy aprovechando al máximo el panel, porque yo necesitaba que se posicionara acá, ¿se acuerdan? El panel. Entonces, puedo conectar la batería directamente al panel. Puedo, y la voy a cargar, pero va a demorar mucho más, desaprovecho más la energía. El regulador lo que hace es hacer posicionar acá al panel, a pesar de que la batería tenga 12 volt. Ya vamos a ver entonces cómo lo hace. Con esto he concluido. Les agradezco que me hayan aguantado todo este tiempo hablando. Voy a detener la grabación y después yo se la mando.